Queridos hermanos, ustedes sean bienvenidos hoy día a este mensaje que vamos a dar a ustedes como buenos cristianos en la fe de nuestro Señor Jesucristo, según las Santas Escrituras y según los Santos Evangelios. Hoy día no vamos a estar dando el Evangelio como lo sabíamos dar, por motivos que un fulanito llamado pastor, llamado Carlos Rivas, ha difundido un mensaje en las redes sociales hablando mal de nuestra Santa Madre Iglesia Católica, insultando al Papa, diciendo que el Papa es un diablo, que tiene miedo a andar solo, que anda bien resguardado. Un católico que me responda, y aquí está, pastor, un católico que le va a responder con Biblia. Lástima que usted se autonombre pastor y no dio ni un capítulo ni un versículo de la Biblia. Pero en cambio, este hermano católico le va a dar capítulos, cita capítulos y versículos y le va a decir las cosas de la Iglesia Católica. Primeramente, para autonombrarse pastor se necesita tener un sueño y una revelación. Y decir, anoche tuve un sueño y el Señor me dijo, Pánfilo, forma tu iglesia. Y automáticamente formé mi iglesia. Me fui a la Biblia, busqué una cita, un capítulo y un versículo y le puse nombre en la Biblia. Ya está, Iglesia de Jesucristo. Ya tengo la iglesia formada. Otra, para ser pastor, me aprendo 2 o 3 capítulos o versículos de la Biblia y digo, soy pastor. Y lo que hago es insultar a la iglesia, criticar a la iglesia, criticar al Papa, de insultar a María y decirle a los católicos, no crean, no recen, no hagan nada. Eso se necesita para ser un pastor. Pero para ser un sacerdote, para ser un papa, para ser un ministro, se necesita experiencia. Y a usted, ¿quién le impuso las manos cuando dijo pastor? Si bien se sabe que el pastor Carlos Rivas lo botaron de la iglesia donde él primeramente pertenecía. Lo sacaron de esa iglesia donde él pertenecía. ¿Por qué lo sacaron? Usted lo sabrá. Entonces, como lo sacaron de esa iglesia, vino y formó su propia iglesia, llamada como el nombre que él le ha puesto. Entonces, pero nadie le impuso las manos como el apóstol Pablo, y lo va a ver, pastor, usted lo va a escuchar, y todos los oyentes católicos lo van a escuchar, que al apóstol Pablo le impuso las manos un hombre llamado Ananías. Le impuso las manos. En la ordenación sacerdotal, el diácono, o sea llamado el obispo, impone las manos, significando así que el diácono está especialmente vinculado al obispo y en las tareas de su diaconía están ellos. El obispo es el que tiene el poder, la autoridad de formar a un sacerdote. Y así que el diácono está especialmente vinculado al obispo. En la iglesia encontramos obispos, los diáconos, los sacerdotes y nuestro pastor. ¿Y quién es nuestro pastor? El Papa. ¿Dónde está? San Juan 21:15 en adelante, que hablamos del Evangelio el día de ayer. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces, el obispo tiene la obligación principal del ministerio y el sacramento de la orden. Y la imposición de las manos por su parte es esencial para la ordenación. Ese es el obispo, quien forma. Entonces, los sacerdotes, los otros sacerdotes presentes también. Del orden y la imposición de las manos por su parte es esencial para la ordenación. Entonces ahí viene el proceso. Y la imposición de las manos de un obispo, de un signo visible, es la acción de Dios. Porque el rito de la ordenación y comunicándole el Espíritu Santo al ordenar y consagrándolo por el ministerio, es quien llama.
junto a la imposición de las manos, el obispo pronuncia una oración consecratoria y pide a Dios que llene del Espíritu Santo. Entonces, está escuchando, y los cristianos católicos están escuchando, que para tener un cargo en la iglesia, ser un monseñor, para ser un sacerdote o algo, se necesita tener consagración y esperar que el obispo consagre, que ponga la imposición de las manos. Y a estos fulanos pastores, ¿quién le impuso las manos? Basta con tener un sueño, una revelación, ya soy pastor. Yo tengo para ser pastor. Si yo quiero, soy pastor. Busco un nombre en la Biblia, por ejemplo, dice, mis testigos, le pongo iglesia, mis testigos de Jesucristo. Pero ¿por qué no lo hago, pastor? Y a todos los que escuchan. Porque al formar mi iglesia yo propia, le voy a quitar el dinero a los más pobres. Los voy a dejar sin el dinero. Y les voy a ocupar esta mentira que dice Malaquías capítulo 3, versículo 7. Ustedes están robando a Dios. Si nos das el diezmo, ustedes le están robando a Dios. Pero el que sabe el diezmo, ¿para quién es el diezmo? Para el levita, para el huérfano, para el forastero, para la viuda y para el pobre. Ese es el diezmo. En el Antiguo Testamento se diezmaba, pero ahora ya no se diezma, se diezmaba cada 3 años. Se daba el diezmo. Y el diezmo es la ofrenda. Ahora en adelante. Entonces, yo si quiero me hago pastor, salgo de la iglesia, me aprendo 5 versículos de la Biblia y ya está. Y comienzo a insultar a María, comienzo a insultar a la iglesia, comienzo a insultar al Papa. Y les digo, no se confiesen con el sacerdote porque no está escrito en la Biblia. A lo que en la Biblia sí está escrito. No se confiesen con un cura, no está escrito. No recen el rosario porque no es bíblico, sí está escrito. Entonces, es así de fácil. El rito católico, o decir, la fe católica, es la imposición de las manos a un sacerdote. También conocida como ordenación sacerdotal o presbiterial. Entonces, lo realiza el obispo impone las manos sobre el sacerdote y los demás sacerdotes. Entonces, los presentes también imponen sus manos sobre lo que significa que el sacerdote recibe el Espíritu Santo consagrado por su ministerio. Ustedes han visto un sacerdote estudiar, quemarse las pestañas, año tras año tras año. Voy a hablar de un sacerdote, no voy a hablar mal. Un sacerdote que, si me escuchen, se merece el respeto entero. Se merece un respeto único a él, con el debido respeto, si me escucha o ve este video. Él se llama el Padre Luis Toro. ¿Cómo cuenta su historia para llegar a ser un sacerdote? Con lágrimas en los ojos lo cuenta. Su historia. Una historia que a mí me conmovió para llegar a ser sacerdote. ¿Cómo se aprendió los textos, los versículos de la Biblia? Un hombre que Dios lo llamó. ¿Y dónde está el llamado de Dios? Está en Levítico, capítulo 5, versículo 17. Levítico 5, 17. Así. Y está en Hebreos, capítulo 5, versículo 1. ¿Cómo cuenta su historia de los zapatos? ¿Cómo cuenta cuando Dios lo llamó? ¿Cómo cuenta cuando Dios iba caminando y rezó el rosario? Una cosa milagrosa. Un hombre que se merece respeto, que está cambiando el mundo, está diciendo la verdad. Con Biblia, capítulo y versículo, y con la Reina Valera, y con su misma Biblia del pastor, le voy a dar las citas. No hablo mal, y lo respeto, lo admiro mucho a este hombre llamado por Dios, que se lleva el nombre del Padre Luis, un gran hombre, un gran valiente, un guerrero, que está haciendo lo que hizo Pablo en la sinagoga, pelear por 3 sábados. Discutía Pablo en la sinagoga y discutía con Biblia. ¿Dónde está eso? Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 1, Hechos 18, 6 en adelante. A ver, pastor, usted simplemente habló, disculpando la palabra, como la corneta de los panaderos que solo hacen es sonar, sonar y sonar. Nada más. Pero no dio capítulo, no dio cita, no dio versículo.
Entonces, aquí voy a dar citas de capítulos y versículos. Entonces, el obispo es el principal ministerio del sacramento y orden de la imposición de manos. Por su parte, es esencial para la ordenación. Aquí estamos viendo un obispo. ¿Quién es el que pone y ordena la consagración de las manos? Entonces los sacerdotes presentes también imponen las manos sobre el candidato junto al obispo, mostrando su apoyo y reconocimiento de la ordenación sacerdotal. Así viene. Y una vez entonces a Saulo, futuro apóstol, le impuso las manos a Ananías de Damasco. A Saulo le impuso las manos a Ananías de Damasco. Ananías era un discípulo de Jesús, llamado por el Señor, por una visión para ir a Saulo y restaurar su vista llenándolo del Espíritu Santo. Tras la imposición de las manos, Ananías recuperó a Saulo y le dio la vista y fue lleno del Espíritu Santo. ¿Dónde está eso? En Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, todo el 9. En Hechos de los Apóstoles 9. ¿Ustedes recuerdan quién era Saulo? Saulo era un hombre que perseguía a la iglesia para acabar con ella. Pero entonces le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces a Saulo se le vino una ceguera que no supo qué hacer. Entonces Jesús lo mantuvo con una ceguera por 3 días. Y después envió un hombre llamado Ananías, que este hombre le impuso las manos y recuperó la vista. Esta es la ceguera que tiene el pastor. Y ya voy a llegar a donde él dirá: pero está hablando de los sacerdotes. Ya voy a llegar. Calma. Dijo el Chespirito, que no pan del cúnico. Ya voy a llegar. Entonces, la fortaleza, estamos hablando de los dones espirituales, los dones de la fe, los dones del ministerio, los dones de la iglesia y los dones para llegar a ser papa. Primero estoy leyendo y dando los ministerios y los dones del Espíritu Santo. Y ya vamos a llegar a donde llega un papa. La fortaleza es la que da la capacidad de preservar en la fe y resistir las tentaciones. La ciencia ayuda a reconocer la verdad y Dios como un hijo y da a vivir en intimidad con Él. Entonces, inspira al cristiano a amar a Dios como un hijo y a vivir en intimidad con Él. Evita el orgullo y presunción y promueve una actitud humilde de respeto ante Dios. Estos son los dones simplemente, habilidades intelectuales, sino que son gracias divinas que ayudan al cristiano a vivir en la fe y a creer en Él. Entonces, los dones del Espíritu Santo, según la tradición católica, son 7, pastor. Los dones de la Iglesia Católica son 7. ¿Y dónde están los dones que usted habló? ¿Dónde están los dones de la Iglesia que usted tiene? Primeramente, si usted va a ver este mensaje, déjeme la cita. ¿Dónde se encuentra en la Biblia que su iglesia la fundó Cristo? Porque dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 1, déjense de las dificultades, déjense de estar discutiendo y formemos un solo templo, un solo cuerpo, un solo espíritu. No dice, no, o fueron separados ustedes por Pablo. Unos dicen: yo soy de Pablo, yo soy de Kefas, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo. Y vemos hoy día. Pero este Señor lo que hace simplemente es atacar a la iglesia. ¿Por qué no dice cuánto recupera al mes? ¿Por qué no dice cuánto queda al mes? ¿Por qué no dice? En el año 300, 1500, sabemos que en el año 1520 un hombre llamado Martín Lutero, papá de los protestantes, se reunió y formó su propia iglesia luterana. En el año 300, ¿dónde estaban los pastores evangélicos? En el año 600, ¿dónde estaban? Si desde ese entonces no había ni un pastor evangélico, solo habían los cristianos católicos.
católicos, que eran los cristianos. Entonces, son los dones que Dios nos da: la inteligencia, la sabiduría, el consejo, la fortaleza, la ciencia y el temor de Dios. Estos dones son los que recibimos a través del bautismo y que se reciben en el bautismo y fortalecen la confirmación. Ayudan al cristiano a vivir en la fe según la voluntad de Dios. El cristiano, para recibir estos dones, ¿qué necesita? Primeramente necesita bautizarse. Pero no un bautizo con agua, como lo hacen ahora en San Mateo capítulo 3, versículo 11, que le dice: yo bautizo con agua, pero viene uno con más poder que yo, que los bautiza con el fuego y el poder del Espíritu Santo. Entonces, ellos se han copiado el bautizo, no se han copiado, llevan el bautizo de Juan, porque bautizan en el agua. Pero ¿dónde está el Evangelio? San Mateo 28, 19, 20 dice: vayan y bauticen. Vayan por todo el mundo y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todo el que cree y se bautice, se salvará. Católicos, por desafortunadamente les digo, y tengo que decirlo aunque me dé pena, ustedes se salieron de la Iglesia Católica. ¿Con la intención de qué? Es que en la Iglesia Católica no me enseñaron la verdad. Les voy a contar algo. Hará 2 meses vinieron unos testigos de Jehová. Yo le dije a la chica: ¿tú eres testiga de Jehová? Sí. ¿Por qué te saliste de la Iglesia Católica? Es que en la Iglesia Católica nunca me hablaron de Cristo. Ay, qué raro, le dije. ¿Por qué? Le hice esta pregunta: ¿qué significa universal? Católica. ¿Y Jesús es católico? Le dije. ¿Jesús es universal? Sí, es universal. Entonces Jesús es católico. No es que en la Iglesia Católica nunca me dijeron la verdad. ¿Y en los testigos? Sí. Te dijeron la verdad a mentir, le dije. Qué error, ¿no? Entonces, los dones del Espíritu Santo son 7: sabiduría, inteligencia, consejo, ciencia, piedad y temor de Dios. Entonces, esto lo recibimos a través del bautismo. Ustedes se salieron de la iglesia. ¿Con qué intención? De formar una propia decisión. Pero les digo, ustedes se salieron, pero siguen siendo católicos. ¿Por qué? Porque ese bautizo ya quedó penetrado en tu cuerpo. Ya está en ti. Por desafortunadamente son católicos. Sino que son católicos herejes. ¿Qué dice Gálatas capítulo 6, versículo 10? Gálatas 1, 6 al 10. Aquel que venga con un evangelio diferente, anatema, maldito sea. Malditos los que cambian y engañan a nuestro Señor, fingiendo con un bautismo diferente. Entonces, así es, hermanos. Entonces, así es. En el rito de la fe católica, la imposición de las manos a través del sacerdote también es conocida como ordenación presbiterial. El presbítero, que lo realiza el obispo, impone las manos sobre el candidato y los demás sacerdotes. Entonces, hemos dicho los casos, cómo se hace para llegar al Papa. Para llegar a esto, nosotros necesitamos ser consagrados. Primeramente el sacerdote estudia las Santas Escrituras, se va ¿a dónde? Al ministerio a estudiar. Una vez que estudia, se prepara. Y una vez que estudió, el obispo, el monseñor, el presbítero, le imponen las manos. Y cuando ya su tiempo de servicio, por suerte llegó a ser una persona mayor, ya pasa a ser un papa. ¿Por qué? Porque se reúnen un montón de cristianos, el concilio, y dicen: vamos a nombrar papa. Y ese es el proceso. Si un cristiano católico no lo sabía, ese es el proceso para llegar a ser papa. ¿Por qué?
Porque el Papa es lo que está escrito en San Juan 21:15. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Simón, hijo de Juan, por segunda, ¿me amas más que estos? Apacienta mis ovejas. Le encarga el rebaño a Pedro. Le encarga el rebaño. Dice este pastor, dice que el Papa, ¿por qué no hace milagros, pastor? Si usted no ha visto los videos, el Papa Francisco, que en paz descanse y Dios lo tenga en su santa gloria, ha sanado a una niña de cáncer, un niño que estaba delicado, ha hecho milagros. Usted cuando se recibió de pastor, ¿todo el mundo se paró a recibirlo? ¿Todo el mundo hizo pancartas? ¿Todo el mundo festejaba? No, ¿verdad? Solamente los suyos los que lo aplauden. En cambio, si le duele esto, duele, que le duela. Al Papa cuando recibió, un mundo entero se levantó. Todo el mundo se levantó. Todo el mundo lo celebró. Todo el mundo lo eligió. Qué alegría para los cristianos que tenemos. ¿Quién nos defienda? ¿Quién va a guiar el rebaño de Dios, que es el Papa? El Papa León XIV. Desde ahora en adelante. Que todo el mundo lo celebra. Con bombos y platillos. A lo que usted simplemente lo celebraron los que lo escuchan. Y así es, hermanos católicos. Y miren cómo se le tapa la boca a los mentirosos. ¿Cómo se les tapa? De esta manera. Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y no quieres soportar a los malos, y los has probado lo que dicen ser apóstoles y no lo son. Aquí, y los has probado ser apóstoles. Ajá, ¿cómo sea tu nombre este fulano, pastor? Y los has hallado mentirosos. ¿Cómo dice la Biblia? Reina Valera. Y los has hallado mentirosos. Esto es lo que dice el pastor. Así se le responde, hermanos. Así se le responde a los que no, a los que engañan, a los que mienten, a los que tuercen las escrituras, a los que les gusta engañar, a los que les gusta confundir. A los que les gusta engañar y no les gusta decir la verdad. Entonces, ya, Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 1. ¿Qué dice Hechos de los Apóstoles? En el libro del Apocalipsis dice que los hallaste mentirosos. ¿Por qué les digo mentirosos? Porque mienten. Dicen que el rosario no se lee, no se reza porque no está escrito en la Biblia. Pastor, hermanos, católicos y no católicos, con este corazón humilde, que los quiere y los ama a todos, porque son mis hermanos. Y aquí le voy a tocar un tema. Por desafortunadamente, el pastor no ha leído San Juan, capítulo 19, versículos 26 y 27. No ha leído San Juan, capítulo 20, versículo 17. ¿Qué dice San Juan 19, 26 y 27? Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Entonces ahí tenemos a María por madre. Y el que no la quiere, allá él. San Juan 20, 17. Suéltame. Todavía no subo a mi Padre, pero vete a mi Dios, a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios, a vuestro Dios. Y ve y dile a mis hermanos. Jesús es nuestro hermano. ¿Por qué? Porque María nos dio por madre y a Jesús nos dio por padre. Entonces, la lógica, somos hermanos de Jesús por padre y por madre. A lo que el pastor, por desafortunadamente, se ha quedado huérfano de madre. ¿Cómo la ve? Usted ha pedido que le responda. Y acá hay un católico que le está respondiendo.
Acá hay un católico que sí le está respondiendo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 1. Pasando por Antifópolis, Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Y por 3 días de reposo discutió con ellos. Entonces Pablo discutió, les dijo en su cara, con Biblia les dijo. Entonces, Hechos de los Apóstoles 18:6 dice: pero poniéndose y blasfemando, esto le dijo, sacudiéndole los vestidos: vuestra sangre sea vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de ahí, y se fue a casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, lo cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor y toda su casa. Y muchos de los corintios oyeron y creyeron y se bautizaron. ¿No? Entonces, ya, acá está, en el versículo 3 dice, voy a leerlo del 3. Y como en el mismo oficio se quedó con ellos y trabajaron juntos, pues el oficio era en hacer tiendas, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a los griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado entero a la predicación y a la palabra, testificando a los judíos, y Cristo era el Jesús. Pablo estaba edificando y dando el evangelio. Entonces, pero vamos a ver la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 8. ¿Qué dice la primera carta de Juan? Vamos a ver primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Entonces, así es como se debe. Primera de Juan 1, 8. Dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Y qué dicen ellos? Como nosotros ya salimos de la iglesia, la gran prostituta, la gran Babilonia, la gran ramera. ¿Y cuál es esa? La católica. Pero si no saben cuál es la ramera y la Babilonia, es Roma imperial. Entonces insultan a la iglesia de Cristo. ¿Quién la fundó? En el apóstol Pedro, San Mateo 16, 18. Ahí está fundada. Cita, capítulo y versículo. Otra cita, Efesios capítulo 2, versículo 19. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 15. La cita sobre la iglesia. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 14. Ahí están, pastor. La cita sobre la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿No? Entonces dicen, salte de la iglesia porque esa es la gran ramera, la gran Babilonia, y con nosotros serás salvo. ¿Y qué dice 1 Juan 1:8? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Ellos dicen que ya no tienen pecado. ¿Y qué están haciendo? Se están engañando a ellos mismos. Segunda de Juan, 1 de Juan capítulo 2, versículo 18. Segunda de Juan 2, 18. Hijitos míos, ya es el último tiempo y vosotros oís que el anticristo viene. Ajá. Y si ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Han surgido y están viniendo. Están viniendo. Ojo, pero ¿quién es el anticristo? El Papa. Aquí me voy a parar un ratito. ¿Quién será el anticristo? Dicen el Papa. École. Yo también voy a pensar que es el Papa. Pero, ¿saben cuál es la estrategia de los evangélicos? Se quedan aquí. Dicen, hijitos, ya es último tiempo y según vosotros oíste que el anticristo viene y así por ahora han surgido muchos anticristos.
Y por eso conocemos que es el último tiempo. Ahí está, ahí se quedan. Y dice, hermano, es que tú tienes que arrepentirte, tienes que confesar, tienes que arrepentirte de tus pecados. Ya viene y estamos en el último tiempo. Gloria al Señor, aleluya, a Jehová. Tienes que arrepentirte. Y el católico, como es ignorante, ahí se queda. Entonces todo era las imágenes, esas imágenes, dice Éxodo 24, tienen ojos, no ven, tienen manos, no palpan, tienen pies, no caminan. Y el católico al día siguiente coge las imágenes, las echa en un saco y las desecha. Pero el católico que es inteligente le dice, a ver, siga leyendo. Vamos, nosotros los católicos no nos quedamos ahí. Yo sigo leyendo. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiese sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero salieron ¿para qué? Para manifestarse todo de lo que son de nosotros. Para dar testimonio de nosotros. Salieron de nosotros. Esos eran de nosotros. Y ahí está, una prueba. Los pastores salieron de nosotros. Fueron católicos. Se bautizaron cristianos católicos. De ellos habla el anticristo. Ellos son los anticristos. Ellos. Ustedes. Ellos son los anticristos. Y tengamos cuidado con esos falsos anticristos, que nadie los ha llamado. Y eso es lo que nos pide la iglesia, tener mucho, pero mucho cuidado con esos anticristos. No es el Papa. Dicen que el Papa es la bestia. Yo le hago una pregunta a los católicos. ¿Ustedes saben quién hizo la Biblia? ¿Ustedes saben quién escribió la Biblia? ¿Quién dijo al mundo es palabra de Dios? ¿En qué año se escribió la Biblia? ¿Dónde nació la Biblia? Viene un evangélico a mi casa y le pregunto, ¿quién hizo la Biblia? ¿Quién escribió la Biblia? ¿Dónde estaban las cartas? ¿Quién dijo al mundo es palabra de Dios? Es que esa es historia, nosotros no te vamos a predicar la historia, venimos a preocuparte de la de Jehová. Pregunto. Cuando un niño se pierde, ¿qué hace la autoridad cuando lo encuentra? ¿De frente lo lleva a entregar o le pregunta, ¿cómo te llamas? ¿De dónde eres? ¿Dónde vives? ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo te llamas? ¿Pregunta o no pregunta? Les pregunta. Y para ser católico, tienes que saber qué canon se usó para hacer la Biblia. ¿Qué año? Hay que saber. Cuando te vas a dar un examen, ¿qué haces? ¿Repasas tu cuaderno o no lo repasas? Repasas tu cuaderno. Y así das tu examen. Y si no lo repasas, no sabes, te vas a dejar engañar. Entonces, eso es lo que pasa. No saben responder. Y si dicen solamente nosotros no peleemos esa historia, que la historia no importa, lo que importa es Jehová. Entonces si no importara la historia, ¿cómo sabemos que la iglesia es la verdadera? Ahí es el que centrarse. Entonces, tercera de Juan 7. Tercera de Juan 7. Entonces dice, porque ellos salieron por amor al nombre de él sin aceptar nada. Bajo si no recibéis quedando con cualquiera que se extravía y no persevere en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevere en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Ojo cristiano católico, aquí, la tercera de Juan 10, grábatelo en tu cabeza. Si alguno viene a vosotros y no trae la doctrina, no lo recibas en sus casas, ni le digas bienvenido, pasa, siéntate. No le digas, pasa, siéntate. Porque no te trae la doctrina de Cristo. Te trae la doctrina de un hombre que le transmitió a otro hombre. Es como si yo le digo, por ejemplo, a un amigo, anda a esa casa y diles que me vendan su casa. ¿Y qué lleva? Un mensaje que yo le dije. Oye, manda el amigo que le di que le vendas tu casa. ¿Qué mensaje llevó? De un hombre a otro hombre.
Pero fácil el que llega y dice, hermano, soy de Cristo nuestro Señor y te vengo a predicar el Evangelio. La Biblia dice que tienes que confesarte para el perdón de tus pecados. ¿Dónde está? San Juan 20, 21 al 23. El que come mi carne, bebe mi sangre, tiene vida eterna. San Juan 6, 51. El que come mi carne, vive de vida eterna. San Juan 6, 51. Hay que bautizarse para el perdón de los pecados. Hechos 2, 28, 29. Es para ustedes y para sus hijos. San Lucas capítulo 2, versículo 21. El bautismo. San Lucas 2:21, Jesús se bautizó a los 8 días, pero no fue bautizado, circuncidó. Colosenses capítulo 2, versículo 1, fue circuncidado y la circuncisión pasó al bautismo. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 10:1, y atravesaron el río y se bautizaron a aquella hora de la noche. Gálatas 16, 30, 34. Hechos 16, 30, 34. Gálatas 3, 27. El bautismo. Ese es el mensaje. Yo les estoy hablando con citas. Con citas. El pastor habló. ¿Dio cita? ¿Dio testamento? ¿Dio fundamento? No dio fundamento. Así, con Biblia, se le tapa la boca a los mentirosos. Gálatas, capítulo 6, versículo 1 al 10. 6, 1 al 10. Gálatas 6, 1 al 10. Escuchen. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros sois espirituales restaurados en el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo que tú también seas tentado sobre brevedad. Los unos las cargan los otros y cumplir la ley de Cristo. Entonces, porque el que se cree ser algo haciendo nada a sí mismo se engaña. Así que cada uno se somete a la prueba por su propia obra, entonces tendrá motivo de gloriarse suspectamente a sí mismo. Y otro, porque cada uno llevará su carga. El que sea engañado en la palabra, que se haga partícipe, toda buena, al que lo insulta y lo instruye. O sea, aquí habla que tenemos que tener mucho cuidado. Gálatas 1, hemos leído otro pasaje. Gálatas 1, 6 al 10. Estoy maravillado de que tan pronto os habéis alejado del que los llamó por la gracia de Cristo, para conseguir un evangelio diferente. Aquí Jesús dice, estoy maravillado de que tan pronto habéis alejado. Jesús se siente alegre. ¿Por qué? Por el trabajo de nosotros los cristianos católicos, que tenemos tan pronto está maravilloso de que tan pronto hoy alejado de los que lo llamó para la gracia de Cristo, de que los llamamos. ¿Cómo? Predicándoles un evangelio verdadero y diferente a los que los engañaron y los traemos de nuevo al rebaño. Para seguir un evangelio diferente. No hay a otros, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas hubo otro ángel del cielo anunciar un evangelio diferente del que hemos anunciado, anatema. Sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica un evangelio diferente que haber recibido, anatema, sea, significa maldición. O sea, maldición. Maldito. El que cree en un evangelio que no es. El que cree un evangelio diferente. Dos citas para terminar. Romanos capítulo 16, versículo 17. Dice: mas ruego, hermanos, que fijéis en los que causan divisiones. ¿Qué dice Pablo? Hermanos, les ruego que se fijen en los que causan divisiones, en los que engañan, y también causan divisiones y tropiezos contra la doctrina de vosotros, y habéis aprendido que no apartéis de ellos, que os apartes de ellos, porque tales personas, ojo, no sirven a Dios nuestro Señor, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras lisonjas engañan a los corazones los ingenuos. Que se alejen, hermanos, que se alejen. Pablo está diciendo, aléjense de ellos. Esas personas sirven a su propio estómago, no le sirven a Dios.
no le sirven a Dios, aléjense. Entonces el que no se aleja va a sufrir. ¿Por qué? Va a ser engañado, va a ser confundido. Va a ser confundido y se va a engañar. Y después, cuando recapacite, se va a dar cuenta que no es así. Jeremías capítulo 23, versículo 1. Jeremías 23:1. Ay de los pastores que dispersan las ovejas de mi rebaño de Jehová, por lo tanto, dice Jehová, Dios pondré pastores que apacienten mis ovejas, a mi pueblo, y despertéis mis ovejas y las apartéis de la vez, y rebaño de la vez, que he cuidado de aquí, castigo la maldad de mis ovejas. Isaías 56:11. Isaías 56:11. ¿Qué nos dice Isaías 56:11? Ojo, aquí, pongan oído, ceja y oreja. ¿Qué nos viene a decir Isaías 56:11? Vamos a leerlo desde el 10. Sus atalayas son ciegos, sus seguidores, y todos ellos ignorantes. Todos ellos son perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Y sus atalayas, sus seguidores que le creen las mentiras. Y esos perros comelones son insaciables. Y los pastores mismos no saben detener, ellos no saben entender. ¿Qué dicen? Y los pastores no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho, uno por su lado. Cada uno busca su propio provecho. Así, con Biblia, capítulo y versículo, y con la Biblia, Reina Valera, se les tapó la boca a los mentirosos. Así. Tengan valor, tengan valentía. Como Pablo que Jesús dice, ten valor, no calles, yo estoy contigo. Y predica el Evangelio, predica la verdad. Así como yo les he dado cita, capítulo y versículo, y este señor solamente habló, insultó, que hizo que el Papa es el diablo, que el Papa por acá, que por acá, por acá, por acá, por acá. Empezó, como dije, ese momento, como una corneta de pan que suena y no saben dónde. Nada más. Así. Apoyen, hermanos, la fe católica. Sigan adelante. Que el bautismo es uno solo. No hay 2, ni 3, ni 4, ni 5 bautismos. Efesios 4, 5. Efesios capítulo 4, versículo 5. El bautismo es uno solo. El bautismo es uno, no son 2 ni 3. Y el que cree y se confiese, se salvará. El bautismo es un solo bautismo, una sola fe, un solo Señor, un solo mediador. Entonces tenemos, hermanos, capítulos, cita y versículos. Así es, queridos hermanos. Hermanos, les doy las gracias por el espacio que ustedes me dan. Hemos respondido. Atacar es fácil. Atacar es fácil y decir, yo ahorita me preparo, ataco, insulto, digo, pa, ya está. Pero hablar es con Biblia. Yo les he dicho, un catequista, un formador, un laico, tiene que usar la Biblia. No voy a hablar boca, como las vendedoras del mercado que gritan. No, tengo que hablar con Biblia. Y aquí le dan cita, capítulo y versículo. Usted pedía a un católico que le responda, y aquí le responde un católico. Querido hermano, lo respeto, lo quiero mucho, como le dije a nuestra Madre María Santísima, porque somos hijos de nuestra Madre y de nuestro Padre Señor, que Dios Todopoderoso. Gracias. Me despido con un fuerte abrazo.
Que la bendición de nuestra Madre, en primer lugar nuestra Madre María Santísima y nuestro Padre, Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, esté en el corazón de todos ustedes y los acompañe siempre. Con ustedes, Dios mediante, hasta el día de mañana. Permiso.